El tema de hoy es aplicaciones de las debidas diligencias y manuales de prevención de una forma muy sencilla, dirigida hacia los notarios públicos de Panamá. De igual modo, pues también van a hablar acerca de los reportes de operaciones sospechosas ante la UAF. Ese tema va a ser abordado por los compañeros de la UAF, quienes van a señalar lo pertinente sobre los reportes de transacciones en efectivo, cuasi efectivo, los reportes de operaciones sospechosas, así como también de dar respuesta de forma oportuna a la lista 1. Con relación a el tema de las aplicaciones de las debidas diligencias y los manuales de prevención, es de suma importancia que se adopten medidas tendientes a realizar o aplicar una adecuada debida diligencia hacia los clientes. Toda es en base o en función de un enfoque basado en riesgo, tal cual lo hace la recomendación número 1 del GAFI, ¿no? De allí, una vez que hayamos identificado los riesgos, entonces es importante asimismo aplicar una debida diligencia. Recuerden que a mayor riesgo, entonces debemos redoblar toda la información y por ende aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. En temas de los manuales, en principio pues vamos a abordarle objetivos generales y específicos. ¿Cuál es la prioridad o por qué es importante tener o contar con un manual de prevención, ¿no? Dentro de los objetivos generales está, pues, poderles explicar desde un punto de vista teórico-práctico, primero, pues, la definición o importancia que tiene el contar con un manual de prevención, así como la de determinar la importancia de la definición de los elementos que componen un manual de prevención, ¿no? Un manual de prevención no es más que un cuerpo colegiado o un cuerpo donde se compila, ¿no? Procesos, políticas, procedimientos, controles, tendiente pues a cómo vamos nosotros a implementar todo lo que establece la normativa con relación a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, pues, es importante también tener presente, pues, el contar con un manual donde allí se van a establecer o se va a fijar, ¿no? Los mecanismos, las políticas, los procedimientos y toda la metodología, ¿no? Así como también las mitigaciones o los controles pertinentes para minimizar o mitigar los riesgos relacionados al blanqueo de capitales, al financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, tal cual pues está recopilado dentro de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, sus modificaciones, el Decreto Ejecutivo número 35 de 2022 y demás normativas vigentes sobre la materia, ¿no? También, pues, con relación a determinar la importancia de la definición de los elementos que componen el manual, es muy importante que dentro del manual de prevención se establezcan ciertos conceptos que están contenidos dentro de la ley 23, propiamente del artículo 4, ¿no? De la ley 23. Allí, por ejemplo, es importante en temas de concepto, pues abordar temas de blanqueo de capitales, una definición que es blanqueo de capitales, los delitos precedentes al mismo, qué es cliente, definiciones que podemos entender por dinero en efectivo, cuasi efectivo, debidas diligencias, en temas de debidas diligencias ampliadas o reforzadas, debidas diligencias básicas o simplificadas,
enfoques basados en riesgo, enlace, en el caso pues de que vaya a contar con una persona enlace o si no, su equivalente que puede ser entonces un oficial de cumplimiento, que es financiamiento del terrorismo, qué otros conceptos, operaciones inusuales, operaciones sospechosas, ¿no? Riesgos, eso pues a manera de grosso modo de los conceptos mínimos de los cuales pues debe contar el manual de prevención para este sector de profesionales específicamente pues de los notarios. Dentro de los objetivos específicos está la de poder reforzar el conocimiento de las obligaciones que se tienen los sujetos obligados no financieros de conformidad con el régimen de prevención, así como la de entender la aplicación de conceptos básicos y determinar la importancia, la política, los procesos y procedimientos establecidos dentro del manual. Tal cual lo establece tanto la resolución IREC 001-017 del 3 de abril del 2017, así como también dentro del decreto ejecutivo número 35 del 2022, pues es importante que un manual contenga allí las políticas, los procedimientos, los controles internos y se debe establecer también el periodo para realizar los monitoreos o el seguimiento. De allí la importancia de que estos manuales cuenten con la aprobación de la alta gerencia, ¿no? O, en su defecto, socios, directores o cualquier otros funcionarios, pues, con funciones equivalentes. Es de suma importancia que se involucre a la alta gerencia, quienes son los que tienen poder de toma de decisión, y así pues a todo el resto del personal que pueda laborar dentro de la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones que se tienen como sujetos obligados de conformidad con lo establecido dentro de la ley 23 del 2015? Pues en primer lugar es el registro. El registro ante las plataformas de la UAF, ¿no? Eso se hace también en línea, también mediante el registro ante la plataforma SSNF en línea. Eso es importante que todos los sujetos obligados no financieros se registren ante estas plataformas para así entonces todo aquel que sea un agente residente, pues también entonces se tenga que registrar ante la plataforma del RUF. La designación de la persona enlace o también pues otro como se denomina o como en otras empresas también lo tienen o firmas de abogados, puede ser un oficial de cumplimiento. Es importante contar con estas personas deben estar designadas o registradas ante la UAF, porque son las que van a, entre otras actividades o entre otras asignaciones, encargarse de hacer los reportes correspondientes ante la UAF, ¿no? También, pues, dentro de las obligaciones que se tiene como sujeto obligado no financiero, está la de establecer políticas, procedimientos, procesos y controles dentro del manual de prevención, tal cual lo establece la ley 23 del 2015 y la resolución IREC 001-017, ¿no? Del 3 de abril del 2017. También dentro de las obligaciones está la de las evaluaciones de riesgos. Es importante que el sujeto obligado no financiero pues conozca cuáles son los riesgos a los cuales puedan verse inmersos, esto dependiendo de, sobre todo, de las actividades que realice. También está las aplicaciones de las debidas diligencias que se deben realizar
hacia los clientes, ¿no? Y también, pues, en temas de beneficiarios finales. Las aplicaciones de las debidas diligencias, pues, deben ser acordes con los riesgos que hayan sido identificados por parte de cada uno de los sujetos obligados no financieros, ¿no? Esto, recuerden que es importante que en atención a los riesgos, asimismo, aplicar las debidas diligencias. Debe también estar inmerso dentro de un manual y es una de las obligaciones que también se tiene como sujeto obligado, realizar monitoreos o seguimientos, ¿no? De toda la información y mantener las mismas de forma actualizada. También está la actualización continua. Esto va a depender de qué tipo de medidas de debidas diligencias se hayan aplicado. Y también entonces está el tema de la conservación de la información o de los documentos. Esta información usted lo puede tener en físico, en digital o de ambas formas. Lo importante es que usted conserve la documentación pertinente, ¿no? Por un periodo mínimo de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, la relación contractual o profesional que se tenga con el cliente, ¿no? Las evaluaciones independientes y todo lo pertinente a los análisis de las operaciones inusuales, las operaciones sospechosas, cuando estamos en presencia de una operación sospechosa y entonces pues correspondería realizar un ROS. Y por último están las capacitaciones, que las capacitaciones deben ser de forma continuas en temas específicos, sobre todo pues en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Recuerden que las capacitaciones no solamente están dirigidas a los sujetos obligados no financieros, sino que también existe la obligación de capacitar a los empleados y colaboradores, ¿no? Tal cual lo establece la propia normativa. En cuanto al manual de prevención, pues el manual debe allí establecer definiciones, procesos de elaboraciones, ¿no? ¿Quiénes son las partes que van a intervenir para la elaboración del manual? Recuerde que es importante involucrar a la junta directiva o a la alta gerencia, ¿no? Darle ese tipo de responsabilidades. También, pues, los procesos de aprobación y quienes van a aprobar estos manuales, la divulgación de los manuales. El manual debe ser puesto en conocimiento tanto a la más alta gerencia o junta directiva, así como también al resto del personal que labore dentro de la empresa o dentro de esa firma. La relación con otros documentos legales, es decir, todo lo pertinente a, allí pueden establecerse códigos de ética, ¿no? Las sanciones, debe contar con un sustento normativo, es decir, todo lo señalado dentro de Ley 23 del 2015, las modificaciones a la Ley Decreto Ejecutivo 35 de 6 de septiembre del 2022, para este caso de los notarios o profesionales, el acuerdo JD 02-2022, así como también pues el acuerdo JD 01-2022, que es por medio del cual se establece el proceso administrativo sancionatorio, la resolución IREC 001-017 de 3 de abril del 2017, y demás normativas vigentes emitidas por parte de la Superintendencia de los Sujetos No Financieros y cualquier otra resolución emitida por alguna autoridad competente.
El manual debe tener como mínimo una estructura organizativa, es decir, cómo vamos a estar conformados de forma organizativa. En principio, pues si hay una junta directiva o si hay un gerente, o en su defecto, pues quien tenga un poder de decisión o de mando dentro de una empresa, también una estructura administrativa, metodologías de cómo se va a administrar lo relacionado a los riesgos, porque recuerden que todo debe estar bajo un enfoque basado en riesgo. También pues el tema de las aplicaciones de las debidas de diligencia de conformidad con la evaluación de riesgo y un enfoque basado en riesgo, criterios para determinar la transaccionalidad o el seguimiento transaccional, esto en caso de aplicar, esto en virtud de los riesgos que les puedan representar los clientes, asimismo entonces aplicar debida diligencia, los perfiles financieros y transaccionales. Criterios también en cuanto a los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Es importante saber cuándo una operación es inusual, cuándo una operación deja de ser inusual y se convierte en operación sospechosa, que más adelante pues les van a conversar nuestros colegas y compañeros de la UAF. Metodología para la evaluación de nuevos productos y servicios que se ofrezcan en caso pues de cada uno de los clientes o de nuevos clientes que vayamos a tener. El uso de la tecnología, es decir, de contar con herramientas tecnológicas que son las que nos van a agregar efectividad en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, sistemas de controles internos, cómo vamos a manejar los clientes PEP, es decir, personas expuestas políticamente, cuando también si una persona al momento de entablar o de iniciar una debida diligencia, pues la misma, este cliente no nos colabora, no nos brinda la información pertinente, entonces, pues, establecer allí la prohibición de no realizar algún tipo de actividad o de relación comercial o profesional con el cliente, así como también la de no iniciar ningún tipo de transacción con relación a los mismos. La estructura organizativa, pues, como bien ya lo hemos indicado, es importante hacer la descripción. Allí, pues, vamos a dejar establecido quienes van a formar parte de esta organización, cómo va a estar estructurado. Aquí, pues, quienes van a ser los responsables del cumplimiento. Debe haber también el caso, pues, de que pueda existir, porque hay empresas grandes o firmas grandes que tienen áreas o comités de cumplimiento. Esto pues de una forma organizativa, establecer si hay junta directiva o si hay gerentes generales, quienes toman el poder de decisión de qué es lo que se va a desarrollar dentro de esa empresa, cómo se va a desarrollar, ¿no? La estructura con relación pues al tema administrativo, allí en esta estructura organizativa también, dentro de la estructura organizativa y administrativa, se debe establecer quiénes van a ser los responsables de las aplicaciones, de todo lo pertinente en cuanto a los controles, el monitoreo, ¿no? Allí toda la información debe estar lo más clara y precisa posible. Se debe plasmar las características propias de cada uno de nosotros como sujetos obligados no financieros, como por ejemplo el tamaño y la complejidad. También incluir las características de una forma, cómo vamos a incluir si tenemos sucursales, filiales, ¿no?
Eso es importante dejarlo establecido también y hacerla, involucrar a toda la organización, la empresa o la firma, pues con relación a los temas de prevención. En cuanto a adoptar metodologías para la administración del riesgo, pues aquí es donde vamos a tratar de dar una explicación sistemática de cómo nosotros vamos a administrar los riesgos, cómo vamos a identificar cuáles son estos riesgos, cómo vamos a minimizar los mismos, es decir, aplicar controles o mitigantes. Para ello hay que tener presente cuáles son estos factores de riesgo como por ejemplo clientes, productos y servicios, canales de distribución o comercialización, así como la ubicación geográfica. También allí contar con una matriz de riesgos y entonces establecer métodos o metodologías para identificar, analizar y darle algún tipo de tratamiento o controles sobre los riesgos que hayamos podido identificar. Para ello es importante entonces establecer procesos. Estos procesos deben por lo menos tratar siempre de llegar a realizar identificaciones, verificaciones, ¿no? Al momento de aplicar las debidas diligencias, debemos realizar evaluaciones. Primero debemos nosotros hacer una autoevaluación de conformidad con lo que establece el decreto ejecutivo 35 para saber entonces como sujetos obligados cuáles son los riesgos a los cuales podamos vernos expuestos para así entonces proceder a hacer evaluaciones a estos factores de riesgo, principalmente clientes y los productos y los servicios que ofrezcamos. Monitorear, administrar y mitigar los riesgos. Es importante siempre establecer controles. Estos controles deben ser cónsonos con los riesgos que hayamos podido identificar. En cuanto a las debidas diligencias, pues es importante allí dejar plasmado por qué es importante realizar la debida diligencia. Es importante primero porque nosotros vamos a tener como una mejor visión, como una radiografía, ¿no? De quiénes son o quiénes van a ser nuestros clientes con los cuales vamos a entablar algún tipo de relación, ¿no? ¿Quién es el responsable de cumplir con el tema de las debidas diligencias? Pues en principio siempre va a ser responsable en temas de debidas diligencias, pues en este caso puede ser el propio sujeto obligado, es decir, quién es el que va a entrevistarse con el cliente. Allí vamos a ir obteniendo información, cómo se llama ese cliente, información mínima de contacto, como correos electrónicos, números de teléfono, una dirección, a qué se dedica ese cliente. Es importante dejar establecido dentro del manual, conocer la naturaleza del negocio del cliente y aplicarle un seguimiento continuado a la relación de negocio, ¿no? ¿Cuándo se deben aplicar las debidas diligencias? Las debidas diligencias se aplican al inicio de la relación comercial, contractual o profesional que se mantenga con el cliente, ¿no? ¿Qué consecuencias podría tener o acarrear el aplicar una debida diligencia deficiente o insuficiente o inadecuada? Pues podría acarrearnos inconvenientes. Primero, pues que no conocemos quién es el cliente, nos puede traer perjuicios legales, reputacionales y también pues inclusive hasta en temas administrativos, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que se han observado al momento de aplicar o de realizar supervisiones o inspecciones? Pues allí se ha detectado que no se realizan las debidas diligencias de forma adecuada o que las mismas se encuentran desactualizadas o totalmente incompletas.
¿no? De allí, pues, la importancia de que se aplique una adecuada debida diligencia. La misma debe ser consona con los riesgos que hayan identificado. Al momento de la captación del cliente, pues allí podemos o debemos aplicar una debida diligencia, saber quién es este cliente, cuáles son sus actividades, de qué jurisdicción procede, también aplicar pues monitoreos o seguimientos, actualizar la información, resguardar la información. Esto es importante tenerlo como mínimo dentro de cada uno de nuestros manuales. Recuerden que le estoy dando pues los requerimientos mínimos que debe contener un manual de prevención de conformidad con lo que establece la propia normativa. Con relación a la identificación y verificación del beneficiario final, pues recuerden que el beneficiario final siempre, siempre debe ser persona natural, ya sea una o varias personas, pero deben ser naturales, ¿no? Estas pues las podemos identificar ya sea por medio de participación accionaria para este sector no profesional, aquí de sujetos no financieros. Se ha establecido que si es por medio de participación accionaria, quien ostente el 25% o más de las acciones, ¿no? Allí dejar plasmada la definición tal cual está prescrita dentro de la ley 254, que modifica ley 23, ley 124 y ley 129. Allí entonces no solamente debemos identificar al beneficiario final, sino también pues a verificar la información. Si no la podemos obtener por medio de participación accionaria, recuerden pues que dentro del decreto ejecutivo 35, así como en el acuerdo JD 02, se ha establecido que también puede ser pues aquella persona natural quien ejerza algún tipo de control o influencia significativa sobre esta persona jurídica o de también pues dentro de la propia estructura jurídica. Tenemos allí también, en caso de aplicar, en atención a los riesgos identificados, los tipos de perfiles, ya sea perfil financiero o perfil transaccional. Y allí también, pues, en caso de que nosotros vayamos a aplicar algún tipo de estos perfiles financieros o transaccionales, el acuerdo también ha establecido que entonces nosotros podemos requerir como mínimo información como por ejemplo cartas de trabajo o talonarios de pago o declaraciones de renta, ¿no? Entre los más comunes. Y con relación al perfil transaccional, entonces podemos requerir contratos, facturas, recibos de pago, ¿no? Entre otros. También la importancia entonces de las capacitaciones que tienen que ser de forma continua y en temas específicos. Como mínimo, pues deben contarse por lo menos una capacitación anual debe tener cada uno de los sujetos obligados no financieros. Lo ideal sería pues obtener muchas más capacitaciones. La importancia de establecer la frecuencia, cómo vamos a monitorear o darle seguimiento a toda esta información transaccional. Allí pues es importante que lo establezcamos dentro de los manuales, considerar cuando es una operación inusual, cuando esta operación deja de ser inusual y se convierte en operación sospechosa, realizar entonces los reportes, ya sea de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, y los reportes de operaciones sospechosas, que a continuación pues les van a conversar los compañeros de la UAP, ¿no? Entonces, pues, esto es importante. Otro de los requisitos mínimos que debe contener el manual son metodologías para la determinación de nuevos productos y servicios, contar con herramientas tecnológicas, cuál va a ser el uso que le vamos a dar a la misma, establecer flujos de procesos, también pues
incluir políticas, procesos de aprobaciones, de modificaciones y actualizaciones con la determinación de quiénes van a ser los responsables de realizar los mismos, aplicar el marco legal, las leyes, decretos, resoluciones, guías, acuerdos, ¿no? Y la obligatoriedad de aplicar sanciones por incumplimiento. También debe estar un pequeño capítulo o separación o de contenido dentro del manual de prevención, todo lo atinado a las sanciones, ¿no? También allí es importante establecer las responsabilidades de las áreas en cuanto a la aplicación de estos manuales de prevención. Allí la divulgación a todo el personal, como ya lo hemos indicado, cuáles van a ser las funciones de la persona enlace o del responsable de cumplimiento o el oficial de cumplimiento, a quién reporta, qué va a reportar, información sobre los programas de prevención, atención a los requerimientos de las autoridades competentes, quién va a ser la persona o el área responsable de atender a los requerimientos que hacen no solamente la superintendencia, sino también otras autoridades competentes, establecer evaluaciones independientes o auditorías dentro de los programas de prevención. Es importante establecer políticas de conocimiento del empleado, también está establecido dentro de la Ley 23, ¿no? Al momento de seleccionar a los empleados, de reclutar los mismos, darles un programa de inducción o de capacitación, sobre todo de los contenidos dentro de los manuales, la actualización de la información. Hay que darle un seguimiento al momento en que nosotros contratamos a los empleados o colaboradores, también tenemos que actualizar la información, hacerle un seguimiento, dictarles capacitaciones continuas, establecer políticas para las conservaciones Licenciada de Ileana, los no se le documentos. escucha. ¿No me escuchan? Es que sí tengo el micrófono habilitado, así que no sé. Licenciada Ileana, no la estoy escuchando. Me indican otros que sí lo escuchan. Que sí se está escuchando. No sé si por favor revisa un momentito todo lo del audio para ver. También pues es importante cualquier otras políticas que puedan tratar de mitigar los riesgos, como por ejemplo todo lo que son herramientas tecnológicas, ¿no? Allí es importante establecer, indicarle también pues a los sujetos obligados no financieros una definición de blanqueo de capitales, cuáles son los delitos precedentes a blanqueo de capitales, ¿no? Dentro de las recomendaciones que siempre damos, pues, es importante contar con su propio manual. Cada sujeto obligado debe contar con su propio manual, no debe copiar el manual de otro, porque si bien es cierto, muchas actividades pueden ser parecidas, pero los clientes no lo son los mismos o el tratamiento que vamos a dar no es el mismo, ¿no? El manual debe estar acorde a las actividades que realizamos, a qué tipo de productos y servicios vamos a ofrecer, así como cuáles son nuestros clientes al momento, pues, en que vamos a establecer algún tipo de relación contractual, profesional o de negocio. Recuerden, pues, que también allí se deben establecer los procesos, los procedimientos, las políticas, todas con relación al régimen de prevención. El manual debe estar actualizado siempre, cada vez que se modifique o se actualice alguna normativa, asimismo debe estar adecuado el manual, debe estar actualizado el manual, dejar documentado cuando nosotros vamos a realizar cambios dentro de las normativas, asignar pues a una persona que vaya a ser responsable en temas del manual de prevención. ¿La computadora?
y la divulgación de los mismos. Es importante que todos sepan lo pertinente al manual de prevención. Y ya pues para concluir y darle paso a los compañeros de la UAF, quienes les van a abordar temas de suma relevancia en cuanto a los reportes, ¿no? Es un tema ya para reflexionar. Es importante tener claro que las obligaciones derivadas del régimen de prevención acarrean grandes responsabilidades. De allí, pues, dentro de estas responsabilidades no solamente está el tema de prevención, sino que el no realizar una prevención adecuada podría incurrirse en algún tipo de sanción, que es lo que en realidad sí no se quiere y se trata de evitar. Vamos entonces a darle la oportunidad a nuestros compañeros y colegas de la UAF, el licenciado Ricardo Moreno, la ingeniera Vanessa Rodríguez, quienes pues van a conversarles un poquito acerca de temas importantes. No sin antes siempre pues agradecerle a la licenciada Isabel Pérez, quien es la directora de la UAF, así como también a la licenciada Rita Espinosa, que siempre nos colabora en todos estos temas de la UAF. Bienvenidos y la palabra es suya, licenciado Ricardo. Gracias, licenciada Eliana. Bueno, buenos días a todos. Reciban el saludo del Despacho Superior de la UAF, la licenciada Isabel Pérez Enríquez, la licenciada Rita Espinosa, nuestra jefa de Asesoría Legal y Capacitación. Y vamos a estar entonces en esta mañana la licenciada Vanessa Rodríguez, que va a tocar los temas RTE y declaración jurada, y mi persona, que vamos a estar tocando los temas del reporte de persona sospechosa. Vamos a entonces, no sé si, a ver, tengo que compartir en mi presentación, licenciada Eliana, espero poder hacerlo. Usted sabe que estas cosas de la tecnología, pues, hay que tener mucho cuidado, como quien dice, no tocar nada que no puedo tocar. Arribita, ahí al lado donde está el teléfono que dice salir, al ladito, a su mano izquierda, dice compartir. Sí, no se preocupe, ya estamos acá. Ok, vamos a ver. Ajá, espero que estén todos viendo la presentación. Vamos a hablar de los reportes que debemos nosotros recibir de los sujetos obligados, que son muy diferentes de los reportes que de repente el supervisor pide al sujeto obligado. Así que de todas maneras, siempre empezamos, claro, ahora de una forma mucho más sucinta, indicando que somos nosotros. El despacho superior pues siempre nos ha indicado que debemos por lo menos utilizar algunos minutos para entrar al contexto, en el sentido de que somos nosotros en la UAF, cuando fuimos creados, cuando, digamos, la ley 23, qué facultades nos da, aunque no vamos a hablar de tanto de las facultades de la UAF según la ley 23, sino en términos generales, cómo nos define la ley 23 y qué podemos hacer nosotros en la unidad de análisis financiero. Luego de ello vamos a ver los reportes a la UAF, los reportes de operaciones sospechosas, el reporte de transacciones en efectivo, que van ligados por supuesto a las declaraciones juradas, y las respuestas que tenemos que nosotros recibir de los sujetos obligados cuando reciben las listas ONU, las listas que provienen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Luego vamos a tocar un tema que pensamos nosotros que es bien importante. No es que lo hemos dejado a un lado, sino que estábamos tocando solamente la actualización del capítulo 5 de la Evaluación Nacional de Riesgo, pero ahora entramos un poquito más para despertar un poco así como que las neuronas en cuanto a lo que es financiamiento del terrorismo y en cuanto a sus etapas y cuál es la diferencia entre blanqueo capital y el financiamiento del terrorismo, porque pensamos que es importante tocar ese tema antes de tocar entonces el tema de la actualización del capítulo 5, que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo, y por qué Panamá tuvo que actualizar ese capítulo y a qué conclusiones llegó Panamá en cuanto al riesgo que tenemos nosotros de financiamiento del terrorismo, que no es lo mismo de tener un riesgo de operaciones terroristas en nuestro territorio.
Y para finalizar, y creemos que es importante hablar de la confidencialidad y reserva de la información que tenemos que tener nosotros como UAF, nosotros como colaboradores de la UAF, pero también tienen que tener los sujetos obligados que envían información a la unidad del análisis financiero. Bien, ¿qué es la UAF? Y muy así como que ya les digo, muy de forma muy sucinta. Primero que nada, somos una entidad de seguridad del Estado netamente de carácter administrativo, con autonomía funcional adscrita al Ministerio de la Presidencia. Somos un ente que analiza información, y esto es muy importante que lo tengamos bien claro, porque de repente pueden escuchar, y cuando se habla siempre de casos de alto perfil, que de alguna forma la UAF está relacionada, siempre se dice que por qué no la UAF no investigó tal cosa, por qué no la UAF no le dio seguimiento a tal otra, y eso solamente demuestra el desconocimiento que hay de lo que podemos hacer nosotros en la UAF. Nosotros somos un ente de carácter administrativo, analizamos información. Otros entes son los que hacen las investigaciones y utilizan la información de la UAF. Y aún así, si van a utilizar la información de la UAF, esta información tiene que ser judicializada. O sea, que la información de la UAF, así como tal, cruda, que reciben los estamentos de investigación, no puede ser utilizada. Eso tiene que tener su procedimiento de judicialización para poder entonces incorporarlas a diligencias judiciales. Pero bueno, la creación de la UAF cumple con la recomendación 29 del GAFI, que indica que los países deben tener unidades de inteligencia financiera. En este caso, pues somos la unidad de análisis financiero, a la entidad a la cual pues, los sujetos obligados por ley pueden enviar la información que puede estar relacionada con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Así que, con la creación de la UAF, a través del decreto ejecutivo 136 en 1995, el 9 de junio del 95, así que ya el 9 de junio del mes pasado, el 9 del mes pasado ya cumplimos 28 años, cumplimos entonces con la recomendación 29 del GAFI. Y claro, han cambiado muchas cosas desde que nosotros, pues, como UAF, pues, fuimos creados, y ahora nos rige la ley 23 del 2015. Solamente como dato curioso, anteriormente, pues, solo el delito de narcotráfico se consideraba un delito precedente. Ahora, pues, son otros los delitos que pueden conllevar a la necesidad de blanquear capitales. También el UAF ahora puede enviar directamente el informe de inteligencia financiera a las entidades de investigación, en este caso el Ministerio Público o la DGI. Anteriormente, el presidente de la República era el que dictaminaba si se enviaba esa información o no se enviaba esa información. Y claro, tenía la información que está relacionada con el delito del narcotráfico. Así que era muy, muy difícil, pues, tratar de siempre relacionar ese delito con la información que enviábamos nosotros a los entes de investigación. Claro, ahora la ley 23 ha ampliado totalmente ese horizonte, como quien dice, y la unidad, pues, envía directamente los informes de inteligencia financiera que son producto de los reportes de operaciones sospechosas al Ministerio Público. ¿Qué somos por ley? Somos el Centro Nacional para la Recopilación y Análisis de Información Financiera relacionados con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y también somos el ente que comunica los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país. Recopilamos información, eso sí, eso es cierto, pero también esa información que recopilamos a través del reporte de operación sospechosa tiene que ser analizada. Le damos nosotros un valor agregado a esa información. O sea, queremos dejar bien claro que no solo recopilamos, o sea, no solo ordenamos la información que recibimos nosotros a través del ROS, sino que le damos un valor agregado. Tenemos que analizar esa información a través de nuestra base de datos que tenemos con otras entidades por convenios suscritos, base de datos que son abiertas, la base de datos abiertas. Toda esa información tenemos que analizarla y esta información le damos un valor agregado a la que recibimos nosotros a través del reporte de operación sospechosa. Así que veamos a la UAF no solamente como el ente que recopila, sino que como el ente que analiza esa información y envía esa información a través de un informe de inteligencia financiera. También queremos dejar bien claro que el reporte de operación sospechosa, por supuesto, es del sujeto obligado porque él es el que envía la información a la UAF. Una vez que ese reporte está aquí en la UAF,
esa información pertenece a la unidad de análisis financiero. El reporte de operación sospechosa no se envía a nununa entidad. El reporte de operación sospechosa queda aquí en la UAF. Lo que hace el analista, lo que hace a través del análisis de la unidad de análisis financiero es levantar un informe de inteligencia financiera, que es lo que enviamos nosotros a las entidades de investigación y represión del país. Así que también queremos quedar bien claro que el ROS como tal queda en la UAF. Lo que enviamos nosotros es un informe de inteligencia financiera. Y aún así, el artículo 54 de la ley nos indica que el informe de inteligencia financiera no tiene valor probatorio. O sea que sí, por supuesto que le sirve de guía al Ministerio Público para iniciar una investigación, si tiene a bien iniciar una investigación el Ministerio Público. Pero si va a incorporar esa información, no puede incorporarla directamente. Tiene entonces que judicializarla, o sea, tiene que pedir información a los entes que están indicados en el informe de inteligencia financiera, ¿okay? Y para poder utilizar esa información tiene que recibir directamente esa información de esas instituciones. Así que tiene que judicializarla, tiene que pedir esa información. ¿Para qué? Para que esas instituciones les envíen esa información directamente al Ministerio Público. Así que el informe de inteligencia financiera no tiene valor probatorio y no puede ser incorporado directamente a la información de la UAF. Le va a servir al Ministerio Público de guía para si tiene a bien iniciar una investigación. Ok. Por supuesto, existen los entes supervisores, que son los que supervisan a los sujetos obligados, y esos entes supervisores también llevan a cabo auditorías y sancionan a los sujetos obligados si tienen en un momento dado que sancionar porque no están cumpliendo con la ley y no están enviando, digamos, no están cumpliendo con la ley de Banco de Capital. Claro, eso no quiere decir que la unidad pues, tenemos una relación muy directa y muy cordial con los supervisores. Si de repente un sujeto obligado no está enviando la información que la UAF le ha pedido, a través, por supuesto, de la plataforma UAF en línea, podemos nosotros pedirle a los supervisores o indicarles a los supervisores que está sucediendo algo con ese sujeto obligado porque no está dando respuesta a los requerimientos de la UAF. Ya será el supervisor el que llegue al sujeto obligado, lo audite si tiene a bien hacerlo y lo sancione también si tiene a bien hacerlo. Pero la unidad no sanciona, no tiene por qué sancionar porque la ley no le permite sancionar y no le permite esas atribuciones que solamente tiene el supervisor natural de los sujetos obligados. Bueno, luego después de este pantallazo, como quien dice lo que somos y no somos, entonces vamos a hablar sobre los reportes a la unidad de análisis financiero, los que debemos nosotros recibir de los sujetos obligados. Por supuesto, el primer reporte que debemos recibir no me gusta decir que es más importante porque los otros reportes también nos dan información y nos ayudan en los análisis que hacemos nosotros aquí en la unidad de análisis financiero. Pero digamos que es el reporte insignia, por insignia de la unidad. Es el reporte de operación sospechosa. ¿Okay? Pero claro, toda operación sospechosa, el sujeto obligado no va a detectar enseguida una operación sospechosa. Eso va a ser un proceso. Primero va a detectar una operación inusual, una operación que exceda parámetros que se han fijado en la debida diligencia que levantó el sujeto obligado por primera vez cuando tuvo su primer contacto con el cliente. Por eso es que la debida diligencia y también la actualización de la debida diligencia es tan importante porque eso le va a indicar al sujeto obligado si de repente el cliente se está desviando de los parámetros que se fijaron en esa debida diligencia. ¿Okay? Entonces, una operación usual usted la va a detectar, la operación que no es consona con el perfil financiero y transaccional del cliente y que el cliente debe justificar debidamente si el sujeto obligado ha detectado una operación como tal. Así que lo más importante, lo imprescindible, como quien dice, es que el cliente deba justificar lo que ahora mismo está haciendo y que anteriormente no hacía, que no llevaba a cabo. Así que, pero siempre va una operación inusual, va a ser lo primero que va a detectar el sujeto obligado. El decreto 35, que es el último decreto que ha actualizado la ley 23, y vamos a utilizarlo como nuestra base legal, nos indica que es una operación inusual. Operación que no guarda relación con la actividad declarada del cliente, no es consona con su perfil financiero y transaccional y no coincide con los parámetros que se establecieron previamente
en la debida diligencia. Y lo más importante es que no se obtiene una explicación o justificación que se considere razonable. El sujeto obligado es el que va a considerar, tomando en cuenta lo que le diga su cliente, las preguntas que le haga al cliente y la documentación que le pida al cliente, se va a considerar si esa inusualidad pues tiene una explicación con la cual yo quedo satisfecho, con la cual el sujeto obligado queda satisfecho, y no tiene entonces que elevar esa inusualidad a una sospecha. Pero ¿qué pasa? Por supuesto, el sujeto obligado debe tener controles internos. Estos controles internos le va a permitir identificar una inusualidad. Luego de que ese sujeto obligado trate de que el cliente le explique por qué está llevando a cabo esa inusualidad, entonces se va a confirmar o se va a descartar la inusualidad. Pero todo eso lo puede hacer el sujeto obligado si tiene controles internos. Los controles internos le van a permitir, por supuesto, identificar esa inusualidad. El sujeto obligado va a proceder a su análisis, va a proceder a preguntar al cliente por qué se está llevando a cabo esas operaciones fuera de su perfil transaccional y financiero y también fuera de los parámetros que usted estableció en la debida diligencia. Y también le va a pedir información, digamos, documentación para que, digamos, quede constancia de que eso tiene una justificación. Puede ser que el cliente le dé una justificación y le envíe la documentación pertinente y usted como sujeto obligado quede satisfecho con esa explicación. El problema es cuando no hay una justificación de lo que está haciendo el cliente. Así que en el momento en que no hay una justificación, como nos dice la ley 23, entonces estamos ante una operación sospechosa, que es cualquier hecho, transacción u operación que no pueda ser justificada o sustentada. Eso es lo importante. Pero también tenemos que quedar claro que una operación inusual no es una operación sospechosa. Una operación inusual es lo primero que va a encontrar el sujeto obligado. Y tomando en cuenta la forma en que el cliente le indique o le confirme o le dé documentación sobre esa nueva operación o esa operación que anteriormente no había hecho ese cliente, entonces usted la va a descartar o va entonces a elevar esa inusualidad a una operación sospechosa. Por supuesto, como les dije, la ley 23 es la que nos indica un hecho, transacción o operación que no puede ser sustentada o justificada. Pero lo importante de una operación sospechosa es lo que nos dice el decreto 35, que es posterior a realizar una gestión. Eso quiere decir que el sujeto obligado tiene que realizar una gestión que le lleve a, digamos, a la consideración de que está ante una operación sospechosa. Así que esa gestión, por supuesto, tiene que quedar, y ese análisis, el pequeño análisis que va a hacer el sujeto obligado de esa operación, tiene que quedar registrada también en el reporte de operación sospechosa que el sujeto obligado envía a la unidad de análisis financiero. ¿Por qué? Porque esta gestión, ese análisis que hagan de esa operación le va a permitir considerar si está ante una operación sospechosa. Así que si estamos ante una operación sospechosa, ya el sujeto obligado tiene primero la documentación de ese cliente. Segundo, tiene la documentación de la debida diligencia de ese cliente, por supuesto. Y también tiene la documentación de la gestión que hizo para tratar de darle una explicación a esa inusualidad. Así que, como ya eleva esa inusualidad a una operación sospechosa, el sujeto obligado debe reportar inmediatamente a la UAF y, por supuesto, llevar un registro de lo que está enviando a la unidad de análisis financiero. Así que con ello se cumple el principio de inmediatez. ¿Qué significa esto? Significa que no, digamos, cuando el sujeto obligado, digamos, eleva una inusualidad a sospecha, en ese momento no va a empezar a buscar información, no. Ya el sujeto obligado tiene toda la información. Por eso es que debe enviar inmediatamente esa información a la unidad de análisis financiero a través del reporte de operación sospechosa. El decreto 35 también habla de las tentativas de realizar operaciones. Puede ser que un cliente se acerque y quiera entablar una relación con usted, con el sujeto obligado. Y el sujeto obligado le haga todas las preguntas necesarias y levante la debida diligencia. Y en un momento el cliente piensa que usted le está haciendo demasiadas preguntas. Puede ser que usted considere que digamos, el cliente pues me indica que no quiere llevar a cabo una transacción conmigo o no quiere tener ni una relación. ¿Por qué? Porque yo les estoy haciendo muchas preguntas y que nunca se imaginó que
iba a ser tan difícil entablar una relación con ese sujeto obligado. Pero entonces el sujeto obligado puede enviar un reporte de operación sospechosa indicándole a la UAF, ok, UAF, te envío ese reporte de operación sospechosa porque tuve un cliente, una tentativa de operación que no se concretó, pero necesito que tú tengas esa información. Es importante que ustedes indiquen que es una tentativa de operación. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes no envíen suficiente información, porque de repente no tienen suficiente información de ese cliente. Pero al darnos cuenta de que es una tentativa de operación, entonces podemos pasar ese reporte de operación sospechosa para nosotros con los recursos que tenemos acá, tratar de buscar más información sobre ese cliente. Puede ser, y por lo general sucede, que ese cliente entonces se vaya hacia otro sujeto obligado a tratar de entonces establecer una relación con otro sujeto obligado que según él no le va a hacer tantas preguntas. Pero sabemos que los estándares son los estándares. Las preguntas que le van a hacer ustedes también lo va a hacer otro sujeto obligado para tratar de entablar una relación, como decir, una relación seria, una relación que no tenga problemas desde el principio de la misma. Claro, el sujeto obligado tiene que generar sus registros con la información sobre esa operación, registros que pueden incluir los datos de la transacción, la fecha, los montos, el tipo de operación que se quiere llevar a cabo y las observaciones que el sujeto obligado, pues, ¿por qué el sujeto obligado consideró que esa operación inusual debe o debió elevarla a una operación sospechosa? Como ya dijimos, reportar inmediatamente la operación sospechosa mediante los formularios definidos por la UAF. Eso quiere decir que el sujeto obligado debe enviar esa información a través de la plataforma UAF en línea y también anexar toda la documentación que tiene que ver con esa operación sospechosa. Muy importante la narrativa de la operación sospechosa que envíe el sujeto obligado. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros ante la operación. El sujeto obligado es el que sabe lo que está sucediendo y a través de la narrativa podemos nosotros entonces guiar nuestro análisis y pues tener por lo menos un esquema de lo que puede estar sucediendo con ese cliente o con esa persona, o lo que puede estar sucediendo con esa operación sospechosa. Importante, si en su narrativa, la narrativa de la operación sospechosa tiene que estar consona con los documentos, la documentación que usted envía a través del reporte de operación sospechosa. Si en su narrativa usted me habla de una documentación, bueno, esa documentación tiene que estar incluida dentro de los adjuntos que usted envía con el reporte de operación sospechosa. Porque no puede ser que en la narrativa me esté hablando de una documentación cuando yo vaya a buscar esa documentación, cuando la busque en el reporte, no la encuentre. Así que tiene que haber una concordancia entre lo que narre el sujeto obligado y los datos que envíe a través del reporte de operación sospechosa. Así que es muy importante. La narrativa, por supuesto, nos va a indicar, nos va a guiar a nuestro análisis, pero también los datos adjuntos nos va a indicar que eso que está sucediendo pues tiene una explicación aquí, no una explicación, tiene una información a través del reporte de operación sospechosa y por eso está dentro de los adjuntos que envía el sujeto obligado con el reporte. Ok. El sujeto obligado debe anexar junto al ROS la mayor cantidad de documentos, por supuesto, si tiene toda la documentación que tenga de ese cliente, también la debida diligencia que ha hecho de ese cliente. Puede ser que ese cliente durante un tiempo no tuvo ningún problema, ahora empieza a llevar a cabo operaciones inusuales. Esa actualización que le hizo usted al cliente también tenemos nosotros que recibirla porque eso nos va a servir en nuestro análisis, también en nuestro enfoque del análisis que vamos a estar haciendo. Y por supuesto, actualizar, pues el sujeto obligado debe actualizar el expediente respectivo y dejando constancia del reporte que ha efectuado a la unidad de análisis financiero. Puede ser que usted se encuentre con operaciones, reseñas noticiosas negativas de un cliente que tiene usted. ¿Okay? O usted haya recibido, mediante un oficio de autoridad competente, ha recibido, pedido de información de un cliente que usted tiene o que tuvo. Claro, lo que anteriormente hacían los sujetos obligados era enviar un reporte de operación sospechosa. ¿Por qué? Porque, claro,
no había otra forma en que el sujeto obligado indicara a la UAF, ok, UAF, tengo a esta persona, a este cliente, está reseñado en una noticia negativa, quiero que tú sepas que lo tengo como cliente o lo tuve como cliente, pero digamos, en el análisis que hice yo de lo que el sujeto obligado ha hecho, no veo que haya efectuado ninguna operación que yo pueda considerar ni inusual, ni siquiera sospechosa. Así que, pero quiero que tú tengas esa información. ¿Qué pasaba? Entonces enviaban un reporte de operación sospechosa indicando que la enviaban por reseña de noticias negativas del cliente, pero que el cliente no tenía operaciones sospechosas con el sujeto obligado. Así que tergiversábamos totalmente el mismo reporte de operación sospechosa, que es un reporte de una operación sospechosa. Y claro, anteriormente no nos veíamos en la necesidad de devolver esa información porque no podíamos, la recibíamos toda en papel. Ahora que utilizamos la plataforma, sí podemos devolver esa información al sujeto obligado e indicarles que no envíe un reporte de operación sospechosa que no tenga una operación sospechosa. Así que para no vernos en esa disyuntiva de tener que devolver la información al sujeto obligado, ya sea porque el sujeto obligado tiene un cliente con reseñas noticiosas negativas, o ya sea que haya recibido un oficio de autoridad competente y quiera que esa información la tenga la UAF, porque también sucedía anteriormente que enviaban entonces esa información a la autoridad competente que le había pedido esa información a través del oficio y también enviaban esa información a la unidad de análisis financiero y no podíamos hacer nada con esa información porque luego hablábamos con esa autoridad y la autoridad nos indicaba no nos envíen esa información porque ya nosotros la tenemos. Así que bueno, que quedaba esa información en la base de datos, por supuesto, pero ya no podíamos enviarle esa información a la autoridad porque ya esa autoridad tenía esa información y la estaba utilizando. Así que para evitar estos dos escenarios, pues se crearon las alertas oportunas. Si usted tiene un cliente que aparece en reseñas noticiosas negativas, pero no ve que haya efectuado operaciones sospechosas con usted puede enviar una alerta oportuna. Si usted recibe un oficio de autoridad competente, y ese oficio por supuesto tiene que enviar esa información a la autoridad que le envió el oficio, pero quiere que la unidad sepa que esa autoridad le está pidiendo esa información, entonces usted puede enviar una alerta oportuna. ¿Para qué? Para no enviar un ROS que realmente no tiene operaciones sospechosas. Lastimosamente no tenemos todavía las alertas oportunas dentro de la plataforma, pero sí la recibimos a través de un correo seguro, en el correo análisis@uas.gov.pa, y que va dirigido, debe ser el correo electrónico, debe ser dirigido a la directora, en este caso a la directora o al director de la unidad de análisis financiero. En esa alerta, a través de ese correo, usted nos va a enviar toda la información. Si es por una reseña noticiosa negativa, por favor, envíenos la noticia, por supuesto. Si es un oficio que recibió de autoridad competente, por favor, nos envíe ese oficio para que nosotros sepamos de qué fiscalía llegó y qué es lo que estaban pidiendo. Todo eso a través del correo que va a enviar entonces usted a la dirección análisis@uas.gov.pa. Claro, el envío de la alerta no exime al sujeto obligado que si detecta entonces unas operaciones que usted considera inusuales y las eleva sospechosa, envíe un reporte de operación sospechosa ya de ese cliente. Y hemos recibido reportes de operaciones sospechosas de sujetos obligados que nos indican, sí, enviamos una alerta de este cliente, pero ahora sí está llevando a cabo transacciones que nosotros consideramos inusuales, que hemos hecho la gestión, hemos hecho los análisis respectivos y la hemos elevado a una operación sospechosa. Por eso envío este reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiera. Así que enviar una alerta no exime ni exonera que usted pues, tenga pues, cuidado en el hecho de que ese cliente pueda en un futuro llevar a cabo transacciones que usted va a considerar ya transacciones primero inusuales y también entonces sospechosas. Bueno, ahora vamos a hablar de reportes de acciones efectivas. La licenciada Vanessa Rodríguez se va a hablar sobre el tema. Muy buenos días.
Continuamos ahora con el segundo reporte que deben presentar a la unidad de análisis financiero y más que todo, nuestra norma en el artículo 53 define el tipo de transacciones de acuerdo al sector, pero siempre cubriendo y tocando el punto del monto. Siempre es por el monto de 10.000 balboas en una semana a través de efectivo o cuasi efectivo. Quiero que esta parte de la norma quede bastante clara. El tema del monto. Por el monto de 10.000 balboas o más en una semana a través de efectivo y cuasi efectivo. Y luego nuestro decreto 35 de septiembre del 2022 se debe comunicar a la UAF dentro de los primeros 10 días de cada mes. Cuando vemos aquí a mano derecha un ejemplo, es justamente la transacción que hacen ustedes con sus clientes. Es puntualmente cliente sujeto obligado. No quiere decir, hay muchas dudas de sujetos obligados que dicen, bueno, es que mi cliente maneja mucho dinero, no sé cómo transacciona, no conozco sus negocios, no conozco sus clientes que le pagan esa cantidad. Pues hay que aclarar que cuando se trata del reporte de transacciones en efectivo es únicamente la transacción del cliente con usted como sujeto obligado por ofrecer sus servicios o sus productos. Entonces, aquí a mano derecha traemos un pequeño ejemplo de un cliente persona jurídica que a través de transacciones sucesivas en una semana llegó al monto de los 10.000 balboas. Justamente ese nombre de ese cliente usted lo debe tener ya en cuenta para detallarlo en el RTE que va a enviar por el mes correspondiente. Ejemplo, estamos en el mes de julio. Aquellos sujetos obligados que tienen este tipo de transacciones, pues conocerán el nombre de sus clientes que están transaccionando de esta manera e inmediatamente los primeros 10 días hábiles del mes de agosto estarán presentando el RTE con los nombres de estos clientes. Hay que aclarar que este reporte es mucho más corto y diferente del ROS, ya que el ROS requiere información adicional, una descripción de operación sospechosa, porque ya el cliente realizó una operación sospechosa con usted usando sus servicios o sus productos. En cambio, el RTE es puntual de las transacciones en efectivo por esos montos. Los clientes que transaccionen de esta manera, ustedes enviarán un RTE. Y aquellos que ya lo hayan hecho o que en algún momento lo hagan, verán que este reporte es muy breve, únicamente requiere el nombre del cliente, el monto y el producto de transacción. Y las fechas en caso de ser de manera sucesiva. Es un reporte bien rápido, bien breve, a diferencia del ROS que requiere información adicional y documentos que ustedes deben anexar. Este no. Este es puntualmente las transacciones que un cliente llevó con ustedes por el monto de 10.000 balboas o más en una semana. Y pues aclaramos siempre el tipo de efectivo. Justamente es el que vemos aquí a mano izquierda, el dinero que se maneja habitualmente en la sociedad, pues aquellos clientes que transaccionen con ustedes de esta manera serán los que deben ser reportados a la unidad de análisis financiero. Este reporte no quiere decir que sea una operación sospechosa, no quiere decir que su cliente ande en malos pasos, que su cliente esté haciendo algo malo, sino que justamente la norma nos pide que hagamos un RTE de los montos de 10.000 balboas o más. Cuando nos referimos a cuasi efectivos, siempre traemos la norma que está en el artículo 4 de definiciones, que nos habla de que los cuasi efectivos son aquellos cheques de gerencia de viajeros, órdenes de pago al portador, pagos con múltiples endosos y demás documentos negociables. Y más que todo traemos aquí un ejemplo de cheque de gerencia al portador porque es el producto que más dudas trae de, ok, mi cliente me pagó con un cheque a mi nombre. Eso no es considerado cuasi efectivo. La norma nos habla de aquellos que son librados al portador. Este producto actualmente no se utiliza en la banca panameña, pero la norma lo enmarca en caso de, si ustedes reciben o algún cliente trata de transaccionar de esta manera, conozcan que es un tipo de cuasi efectivo. Y también incluimos aquí lo que no debe ser reportado porque no es cuasi efectivo y son las transferencias bancarias. Toda aquella transferencia a través de un ACH o a través de los nuevos medios que los bancos nos dan facilidad no son considerados para un RTE por efectivo ni cuasi efectivo, ya que, como les mencioné anteriormente, este reporte lo que tiene finalidades es hacer análisis estratégicos, ubicar el efectivo que hay en el país, detectar tendencias, ver si ha habido movimientos de algunas organizaciones a ciertas provincias o que se estén vulnerando algunos sectores por el uso masivo de efectivo. Entonces, este tipo de transacciones no son consideradas cuasi efectivos, puntualmente son transferencias que se van a dar de una cuenta bancaria a otra. El dinero físico no está pasando en estas transacciones.
De igual manera, tarjetas de débito o de crédito, si hacen sus pagos mediante esa manera, sus clientes les pagan de esta manera o transaccionan con ustedes de esta manera, también va a ser una compensación bancaria. Y por último, el cheque nominal. Ya aquí se conoce que es un cheque librado a nombre del sujeto obligado, quien está ofreciendo el producto o servicio. Esto no es considerado un cuasi efectivo. Y bueno, como ejemplos nuevamente traemos, este es muy parecido al anterior, es un cliente persona natural que transacciona de manera sucesiva en una semana, pues el nombre de este cliente debe aparecer en su RTE correspondiente al mes en que realizó la transacción. Vemos un segundo cliente que en una sola, a través de un solo movimiento superó los 10.000 balboas, también debe ser reportado, pero si yo soy un sujeto obligado que mis servicios y mis productos tienen de repente, sí manejo efectivo, pero veo que tengo a través de varios clientes es que yo llego a ese umbral, pues yo no debo incluir a ninguno de estos clientes en mi RTE porque ninguno de manera individual superó los 10.000 balboas, ya que la norma en el artículo 53, como mencioné anteriormente, nos habla de aquel cliente que haga transacciones, de acuerdo, ¿verdad?, al listado que estaba allí, por el monto de 10.000 balboas o más en una semana. Entonces vemos aquí que ninguno de esos clientes superó el monto, así que ninguno debe estar incluido en mi RTE. Y pues si por mi actividad, por mi negocio, yo no tengo regularmente este tipo de transacciones, y aquí hago entre paréntesis, los bancos son un tipo de sector que tiene regularidad para hacer este tipo de reporte, ya que constantemente están manejando y recibiendo efectivo, y como la banca panameña es muy grande y estamos hablando de panameños que manejan esta cantidad de dinero, pues siempre tendrán clientes que reportar. Sin embargo, de acuerdo al sector al que ustedes pertenezcan, si no tienen esta regularidad de todos los meses tener este tipo de clientes y hacer un RT a la UAF, porque lo que se envía a la unidad de análisis financiero es reportes con información, reportes con clientes que estén transaccionando de esa manera porque es lo que nos pide la norma. Pero si ustedes no tienen este tipo de transacciones, para eso existen las declaraciones. Y la primera es la declaración semestral, que en el artículo 35 nos habla que en aquellos casos que por el tipo de actividad se efectúen ocasionalmente, transacciones en efectivo o cuasi efectivo se deben comunicar cada 6 meses, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, entendiéndose fechas de corte. Justamente estamos en las fechas hábiles de julio, ya que el primer semestre ya culminó, de enero a junio. Estamos en los días hábiles de recibir estas declaraciones semestrales donde muchos sujetos obligados ya nos están notificando el tema de qué meses sí y qué meses no tuvieron ese tipo de transacciones, tal como vemos aquí en el ejemplo. Vemos un sujeto obligado, persona jurídica, pero también puede ser un sujeto obligado, persona natural, que en el mes de enero recibió un cliente que transaccionó con él con un monto de 10.000 balboas. Pueden ser 15.000, pueden ser 12.000, pero es más de 10.000 balboas. ¿Qué debió hacer ese sujeto obligado? Pues entrar a UAF en línea y llenar su RTE con la información puntual que les mencioné anteriormente: el monto, la sucursal, el cliente y la cantidad de transacciones y las fechas en que fueron realizadas. Vemos que en febrero no tuvo ese tipo de clientes, en marzo nuevamente tuvo otro cliente, o pudo haber sido el mismo, y nuevamente tuvo que cargar su reporte en UAF en línea, que es nuestro sitio web donde ustedes pueden presentar información a la UAF. Vemos aquí que en abril, mayo y junio no se realizaron transacciones por estos montos, y entonces esto ¿cómo lo notificó la UAF? A través de una declaración semestral. Aquí a mano derecha vemos un ejemplo que lo saqué de la guía, que aquí vemos a mano derecha la figurita. Esta guía está colgada en nuestro sitio web. Allí está el tema del periodo, los correos electrónicos, la documentación que ustedes deben adjuntar y el ejemplo, el texto mínimo que ustedes deben llevar al notario. Y justamente aquí dice en la cláusula tercera que la empresa S.A., sujeto obligado del sector cualquiera al que pertenezcan, realizó ocasionalmente operaciones en efectivo o cuasi efectivo durante el semestre que corresponde de enero a junio del 2023, como sigue. Y ven que en el punto 1 detalla los meses en que no realizaron operaciones en efectivo y cuasi efectivo, y corresponde al que vemos aquí a mano izquierda en la tabla: febrero, abril, mayo y junio. Y en el punto 2 detallan los meses en que sí realizaron sus RTE en UAF en línea: enero y marzo. Este documento, a diferencia del otro que vamos a ver más adelante, puede ser presentado en papel simple, pero debe traer el sello de certificación de notario, que ahí tenemos el ejemplo. Esto se recibe los primeros 10 días hábiles de julio. Aquí estamos hablando del primer semestre.
Y cuando se hable del segundo semestre, los correos se habilitarán los primeros 10 días hábiles del mes de enero. Por eso que el decreto 35 nos habla de fechas de corte, porque tenemos que saber que una vez culmine presentar la información a la unidad de análisis financiero. Por otro lado, tenemos la tercera opción, que como sujetos obligados, naturales o jurídicos, que por el tipo en los casos que por el tipo de actividad no se efectúen transacciones en efectivo o cuasi efectivo, que califiquen de conformidad a la normativa vigente. Recordemos que la normativa vigente nos habla de 10.000 balboas o más en una semana. Pero si no efectúo este tipo de transacciones, lo debo comunicar por una sola vez mediante una declaración jurada a través del formato adoptado por la unidad. Y aquí a mano derecha nuevamente les menciono que eso está en nuestra guía, está el formato, está el correo, están las fechas y está el texto mínimo que deben llevar al notario. Y aquí les traigo como ejemplo un sujeto obligado, persona natural o persona jurídica, perdón, que sí maneja efectivo, pero no por los montos de conformidad a la normativa vigente. ¿Ok? Vemos aquí que en enero, como sujeto obligado, recibí $500 en efectivo, en febrero manejé $1.000 en efectivo, en abril manejé $2.000 en efectivo, incluso pude haber manejado hasta $12.000 en efectivo, pero siempre recuerden la condición, que si no es por un solo cliente, no tengo información que brindar a la UAF, porque esos 12.000 balboas en efectivo que manejé, ejemplo, en el mes de marzo, es dinero en efectivo que fue a través de 12 clientes, a través de 5 clientes, o sea que ninguno de manera individual superó los 10.000 balboas. Entonces no tendría información que brindarle a la UAF en ese momento. Y como ya yo conozco el andar de mi negocio, porque de repente lo ejecuto hace muchos años y sé que es así, y no he tenido ese incidente de clientes que me llegan con dinero en efectivo a pagarme por mis servicios o mis productos, pues puedo optar por esta declaración. En este caso, ven que como no tengo nada que reportar, no tengo que cargar ningún RT en UAF en línea. No hay que hacer RTE en la plataforma de la UAF porque el RTE me va a pedir información de un cliente, pero si no tengo clientes que brindarle a la UAF porque ninguno superó los 10.000 balboas, no tengo que hacer RTE. ¿Y cómo hago entonces para notificarle a la UAF? Envío mi declaración jurada definitiva, que aquí a mano derecha les traigo también un texto mínimo que está en nuestra guía, que en su cláusula segunda habla de la empresa SA o sujeto obligado que por el tipo de servicios que brinda no realiza operaciones en efectivo o cuasi efectivo por los montos iguales o superiores a 10.000 balboas. Aquí vemos que el sujeto obligado define que no realiza este tipo de transacciones por montos iguales o superiores a los 10.000. La diferencia de esta al documento anterior es que lleva una formalidad del tipo de papel. En este caso vemos que es papel notarial. Por lo tanto, también debe ir acompañado con una serie de documentación que se pide en la guía. Dependerá del tipo de sujeto obligado. Ustedes pueden aproximarse a la guía y ver los documentos que requieran para poder hacer llegar este tipo de documento a la UAF. Y bueno, para que tengan claro, esta definitiva, como su nombre lo dice, es definitiva. La única manera de que eso deje de ser definitivo es porque el sujeto obligado debe comunicar a la UAF oportunamente su decisión de dejar sin efecto esa declaración jurada definitiva, en virtud que a partir de ese momento va a realizar operaciones y transacciones en efectivo o cuasi efectivo de manera regular u ocasional. Y recordemos que la norma nos habla de los 10.000 balboas o más. Entonces, sepan que esta declaración definitiva, una vez ustedes la hagan llegar a la UAF, ya no deben renovarla. Esto no se envía cada año, no se envía cada 6 meses, no se envía todos los meses, sino que se hace llegar una vez a la UAF y la única manera de que quede sin efecto es porque ustedes mismos así lo notifiquen o lo pidan. Entonces, estas declaraciones se hacen llegar los primeros 10 días hábiles. De todos los meses nuestros correos se habilitan. Ejemplo, estamos escuchando la jornada y sienten o se identifican que por el tipo de negocio o servicios que brindan no tienen este tipo de transacciones y pueden optar por una definitiva, pues les exhorto y les puedo sugerir que se aproximen a la guía, vean los documentos que van a necesitar, pueden empezar a levantar la declaración y entonces la hacen llegar a la UAF los primeros 10 días hábiles del mes de agosto. Si no es posible levantar la documentación, pues los correos se vuelven a habilitar hasta los primeros 10 días hábiles de septiembre. Esa es de repente para que conozcan por qué se habilitan todos los meses. Muchas veces hay nuevos sujetos obligados que están entrando en el sector, están convirtiéndose, obteniendo sus licencias. Entonces, esto les permite que puedan actualizarse con la UAF enviando su declaración definitiva los primeros 10 días hábiles del mes
de cualquier mes, pero una sola vez. O sea, cuando usted haga y prepare todo su documento y lo haga llegar a la UAF, inmediatamente eso queda recibido y le queda vigente hasta que usted la deje sin efecto. Y pues el tercer reporte que deben cumplir con la unidad, ya ahora terminando vemos, el ROS es cuando tengan su operación sospechosa, el RTE es cuando tengan clientes de 10.000 balboas o más, y las listas ONU, pues cada vez que las reciban. Estas listas, para que sepan, son personas naturales y jurídicas vinculadas al terrorismo y su financiamiento. Esta lista no la hace la UAF, esta lista la hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las comparte con todos sus países miembros, ¿verdad?, para prevenir el tema del posible financiamiento del terrorismo más que todo y actos terroristas. Pues Panamá lo recibe a través de Cancillería y la UAF es la encargada por Ley 23 de distribuirla a todos los sujetos obligados. Una vez ustedes reciben esas listas o esos famosos correos donde les mencionan que se ha actualizado una lista o tienen una lista pendiente por responder, sepan que es una actualización donde se incluyen personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas a este tipo de actos. Ustedes, una vez reciben estas listas, deben verificarlas con sus clientes y ya darle respuesta a la UAF, notificar que no tienen coincidencia o que sí. Por ahora no hemos tenido coincidencias en ningún sector, pero sepan que el día que tengan alguna coincidencia tendrán que anexar documentación que respalde es cómo llegaron a esa identificación entre ambas, entre el cliente de ustedes y la lista, en qué dato coinciden y por supuesto lo que es el tema de debida diligencia y demás documentación que la UAF deba entonces compartir con Ministerio Público y órgano judicial, quienes se encargarán de ratificar el tema del congelamiento preventivo o detener cualquier tipo de transacciones que se estén llevando a cabo en ese momento con esos clientes. Y pues ahora continuamos con el financiamiento del terrorismo por el licenciado Ricardo Moreno. Sí, vamos a hablar sobre el financiamiento. Ya les dije que indicamos que para nosotros es importante no solamente hablar sobre la actualización del capítulo 5, sino también hablar sobre tener una idea de lo que es el financiamiento del terrorismo, que no es lo mismo que tener acciones terroristas. Primero que nada, por supuesto, tenemos que dar una definición: financiamiento directo e indirecto de actos terroristas y organizaciones terroristas. ¿Qué abarca el financiamiento? Abarca la disposición de activos tangibles como dinero, logísticos, ya sea hospedaje, viajes, transporte, entre otros, o intangibles como activos virtuales. Los activos virtuales, los organismos internacionales se han dado cuenta de que en un pasado no muy lejano, actualmente se está utilizando activos virtuales para todos estos delitos y para el financiamiento del terrorismo. Claro, por el hecho de que no es una forma así como muy fácil de detectar cómo se mueven de un lugar a otro, cómo se mueven fondos de una persona a otra persona, o una institución a otra institución. Así que se han puesto las alertas ahora sobre estos activos virtuales, estas monedas virtuales que se pueden utilizar para pagar o para financiar en un momento dado actos terroristas. Así que no solamente lo que vemos, sino que también los activos virtuales ahora que se están utilizando, las monedas virtuales, se pueden estar usando para el financiamiento del terrorismo. Claro, las etapas, pues así como el blanqueo de capitales tiene sus 3 etapas, el financiamiento del terrorismo tiene sus etapas. Aquí vemos, y vamos a verlo más adelante, las diferencias, porque primero, para llevar a cabo un acto terrorista, que es al final de cuentas el fin y el objetivo del financiamiento del terrorismo, es tener fondos y mover esos fondos hacia los lugares o hacia las personas en las cuales van a llevar a cabo las acciones terroristas. Así que ese es el fin y el objetivo. Y lo primero que tiene que hacer entonces la organización terrorista es recaudar fondos. Pero lo más interesante y también lo más difícil es que el financiamiento puede utilizar fondos ya sean legales o ilegales. O sea, por supuesto, fondos ilegales, que son fondos que provienen de actividades ilegales. Digamos, puede ser que esta organización lleve a cabo, puede llevar a cabo tráfico de drogas, puede llevar a cabo secuestros de personas importantes para obtener entonces fondos también. Y toda la amalgama de actos delictivos que puede tener esta organización lo van a hacer para obtener fondos. Pero también puede ser que estén utilizando fondos que se obtengan de forma legal. Puede ser que una sociedad pues
se haya constituido y esté recibiendo fondos de diferentes, ya sea de donaciones o de diferentes países, para llevar a cabo acciones que van en ayuda de la población, digamos, más pobre, la población más necesitada, y que esté recibiendo donaciones legalmente establecidas, de instituciones legalmente establecidas. Pero también parte de esos fondos pueden estar dirigiéndose, pueden estar desviándose hacia organizaciones terroristas que las utilizan entonces para llevar a cabo acciones terroristas. Así que lo más difícil del financiamiento es la recaudación, en el sentido de que, y lo más difícil para las personas que están detrás de estas organizaciones terroristas, es detectar cuáles son los fondos que provienen de actos delictivos y también cuáles son los fondos que provienen de acciones totalmente legales que pueden ser utilizadas por estas organizaciones terroristas. Claro, al tener los fondos, tenemos que disponer esos fondos para que se lleven a cabo, o disponer esos fondos para que lleguen a las personas y a las organizaciones que van a llevar a cabo entonces las acciones terroristas. Así que después de recaudar esos fondos, hay que mover esos fondos hacia los lugares donde se van a llevar a cabo estas acciones. ¿Okay? Claro, por supuesto, tienen que ocultar su uso final, pero disponer de esos fondos para que esos fondos sean utilizados luego para llevar a cabo acciones terroristas, que entonces sería la última etapa, la utilización de esos fondos. Así que vemos que las organizaciones recaudan fondos, ya sea de forma legal o ilegal, disponen esos fondos, o sea, mueven esos fondos hacia los lugares donde se van a llevar a cabo estas acciones terroristas, y luego, por supuesto, las utilizan para infundir terror en la población, que al final ese es el fin y el objetivo del terrorismo, a través de su financiamiento. Aquí vemos así muy breve la forma en que podemos de repente, cuál es el enfoque del análisis y cuál es la diferencia entre blanqueo de capital y financiamiento. Por supuesto, sus etapas. El blanqueo tenemos la colocación, titulación e integración. El financiamiento tenemos recolección y provisión. Ok, aquí tenemos, como vimos, las tres etapas. La recolección de fondos, el movimiento de esos fondos, y luego entonces la utilización de esos fondos. Así que, al final, como dijimos, el blanqueo, el origen de los fondos, por supuesto, el origen de los fondos del blanqueo va a ser de actividades ilícitas, pero el financiamiento del terrorismo puede utilizar también como actividades ilícitas, también actividades lícitas para obtener esos fondos para llevar a cabo estas acciones terroristas. El destino de los fondos, el blanqueo, al final de cuentas, quiere integrar esos fondos al sistema formal, al sistema financiero. El financiamiento del terrorismo quiere ocultarlos para luego utilizarlos en acciones terroristas. El fin y el objetivo del blanqueo es convertir dinero ilícito en dinero lícito. Pero como nosotros siempre decimos, ese dinero siempre va a ser ilícito porque provino de acciones ilícitas, actividades ilícitas. Pero bueno, al fin de cuentas, el blanqueo busca eso, tratar de que ese dinero no se vea como resultado de acciones ilícitas. El financiamiento del terrorismo, al final de cuentas, es el apoyo al terrorismo y apoyo a las acciones que vayan en contra y infundan terror en la población. Importante la cuantía. En el blanqueo siempre buscamos las grandes cuantías porque pensamos que van a ser estas millonarios fondos que van a tratar de convertirse en dinero lícito. En el financiamiento del terrorismo pueden ser mínimas las contribuciones que se hagan, pueden ser mínimas los fondos que se muevan, pero puede ser que poco a poco se vayan utilizando o después se vayan incorporando para luego llevar a cabo la acción terrorista. Así que pueden ser mínimas, por eso es que de repente es un poco más complicado detectar esos fondos, esas operaciones que pueden ser luego utilizadas en acciones terroristas. Bueno, el objeto de blanqueo de capitales, por supuesto, que es el dinero, y el financiamiento es difundir terror, cualquier bien o derecho, difundir terror en la población. En el análisis del blanqueo de capitales siempre vamos a centrarlo en la operatividad, cómo se mueve el dinero. Al final de cuentas, cuando analizamos el financiamiento del terrorismo, nos centramos en las personas, y no solamente en las personas, sino en las organizaciones que van a llevar a cabo estas acciones. ¿Okay? El blanqueo necesita integrar al sistema financiero esos fondos, pero el financiamiento del terrorismo no necesita integrarlos porque van a ser utilizados en acciones terroristas.
Así que, y también el blanqueo de capitales, pues, tiene delitos previos. El dinero obtenido para el financiamiento del terrorismo se utiliza entonces en acciones terroristas. Y ahora hablamos de la actualización del capítulo 5. El capítulo 5 tenía que ver con el financiamiento del terrorismo. El capítulo 5 es el capítulo que proviene de la Evaluación Nacional de Riesgo del 2017. Nuestro primer análisis, el primer análisis que hizo el país sobre el financiamiento del terrorismo, lo llevó a considerar que teníamos un riesgo de nivel bajo para el financiamiento. Claro, después el país se dio cuenta que no había tomado en cuenta otras características del mismo país y tampoco no había tomado en cuenta el hecho de que una cosa es el terrorismo y otra cosa es el financiamiento del terrorismo. Por supuesto, que si lo vemos como acciones terroristas que se han llevado a cabo en nuestro país, vamos a tener un riesgo de nivel bajo porque en Panamá no se llevan a cabo acciones terroristas. Solamente una vez se llevó a cabo una acción que ha sido considerado terrorista, eso fue en los años 90, pero luego de eso no se ha llevado a cabo acciones dentro de nuestro territorio y tampoco tenemos organizaciones que se puedan definir como organizaciones terroristas. Pero una cosa es ese terrorismo y otra cosa es financiamiento de las acciones terroristas. Ahí sí tuvimos que tomar en cuenta entonces otras características, como por ejemplo, bueno, la posición geográfica de nuestro país, estratégica, el centro financiero que permite mover una cantidad de fondos rápidamente de un país, digamos, de nuestro país, hacia otras jurisdicciones, hacia otros países. También tuvimos que tomar en cuenta el hecho de que el país puede proveer servicios cooperativos, o sea, que puede crear sociedades anónimas que se pueden crear aquí en Panamá y pueden ser utilizadas entonces en otros países para obtener fondos que luego pueden ser utilizados en acciones terroristas. Y por supuesto las zonas francas que tenemos nosotros y pues, la más importante, la zona libre, que tiene pues una importancia en el campo internacional y también tiene relación con otros, digamos, con muchos países y que teníamos que tomar en cuenta esa característica de nuestras zonas francas, zonas libres. Todos esos elementos nos hicieron entonces, tuvimos que volver a verlos, también a poner esas características en el contexto de acciones de financiamiento y entonces llegamos a la conclusión de que tenemos un riesgo de nivel medio para el financiamiento del terrorismo, o sea, para que nuestro país sea utilizado, digamos, ya sea para mover fondos hacia organizaciones terroristas y a jurisdicciones donde se van a llevar a cabo acciones terroristas como tales. Así que, según la actualización del capítulo 5, tenemos un riesgo de nivel medio para el financiamiento del terrorismo. Y por último vamos a tocar la confidencialidad y reserva de la información. Es muy importante que tengamos en mente que tanto los colaboradores de la unidad de análisis financiero como los sujetos obligados tienen que tener y guardar confidencialidad y reserva de la información que envían, en este caso el sujeto obligado que envía esa información a la unidad. Y también nosotros que estamos aquí en la unidad tenemos que guardar esa reserva de la información que recibimos de los sujetos obligados a través del reporte de operación sospechosa o cualquier otra información que recibamos de los sujetos obligados. La ley 23 nos indica la información obtenida por los organismos de supervisión y la unidad de análisis financiero en el ejercicio de sus funciones deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad. Solo podemos revelarla al Ministerio Público y agentes en funciones de investigación penal. ¿Okay? Y el decreto ejecutivo en el 947 nos indica la información obtenida por funcionarios de la unidad de análisis financiero deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad. Importante. No solamente los que estamos nosotros aquí en la unidad, sino que los que en un momento dado estuvieron en una unidad, tuvieron de repente algún contacto con información sensitiva y que han salido de la unidad deben de mantenerse esta información bajo confidencialidad y reserva de la información. La ley 23 también nos indica los funcionarios de los organismos de supervisión y la unidad que directa o indirectamente revelen, divulguen o hagan uso personal indebido a través de cualquier medio, ¿okay?, de la responsabilidad y obligación de reserva y estricta confidencialidad serán sancionados según lo dispuesto en el Código Penal. O sea, que si utilizamos esta información, información sensitiva, revelamos esa información, divulgamos esa información
o hagamos uso personal de esa información, podemos entonces ser sancionados según lo dispuesto en el Código Penal. Eso quiere decir que te podemos ir entonces llevar o nos pueden penalizar por utilizar información que es de estricta reserva y confidencialidad. Pero no solamente nosotros. Los sujetos obligados financieros y no financieros no podrán hacer de conocimiento del cliente o de terceros que una información ha sido solicitada o ha sido proporcionada. O sea, el sujeto obligado debe tener mucho cuidado de que la información que envía la unidad de análisis financiero primero no le puede decir al cliente, ok, te acabo de reportar a la unidad de análisis financiero. Pero tampoco puede decirle a un tercero, decir, ok, mira que he tenido este cliente, vi algunas cosas bien inusuales y he mandado un reporte de operación sospechosa de ese cliente. Tampoco podrá hacer eso, porque no puede hacer conocimiento del cliente o de terceros de una información que ha sido solicitada o ha sido proporcionada, incluyendo el envío de reportes de operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero. El incumplimiento conlleva la aplicación de sanciones establecidas en esta ley y su reglamentación. Así que tenemos que guardar siempre la confidencialidad y la reserva de esa información. Los sujetos obligados no pueden indicarle, por supuesto, al cliente y tampoco a terceros que han enviado información a la unidad a través de un reporte de operación sospechosa o que han enviado información a la unidad porque respondieron una nota de la UAF, ¿okay?, pidiendo información. Tampoco pueden indicarle a terceros que han llevado a cabo y han enviado esa información a la UAF. Y también la UAF, los que trabajamos aquí en la UAF, tenemos que guardar estricta confidencialidad y reserva de esa información y no podemos estar divulgando y no podemos utilizar esa información en un provecho personal. Y que tenemos que tener mucho cuidado de la información que nosotros aquí como la UAF, la información que recibimos de los sujetos obligados y los sujetos obligados, la información que envía a la unidad de análisis financiero.